Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado vía Skype desde Miami al periodista Rafael Poleo, director fundador del Nuevo País, también ha sido fundador de la revista Z, Revista Auténtico y otras publicaciones. Rafael Poleo tiene varios años fuera de Venezuela y ha sido noticia en los últimos días a propósito de una, yo diría, accidentada entrevista con el periodista peruano Jaime Bailey. Allí, bueno, vimos cómo culminó esa entrevista. Ya hemos tenido también nosotros entrevistas de esa naturaleza, acaloradas, difíciles, ¿no? Y bueno, le correspondió a Rafael Poleo tenerla con el periodista peruano Jaime Bailey. Me gustaría saludar a Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Cómo te va? ¿Qué hay, Vladimir? Tiempo sin oírte. Sí, hombre, muchos años que no nos vemos, que no conversamos. Podremos darnos un abrazo, si Dios quiere. Sí, señor. Bueno, en cualquier momento de esto, Rafael. Bueno, en primer lugar, hay en la comunidad venezolana en el exterior y también en la propia comunidad venezolana mucho escepticismo con respecto a que en Venezuela pueda darse soluciones a la grave crisis política. Y hay factores que uno los escucha muchas veces descalificando a actores políticos de una u otra corriente y también etiquetando. Tú fuiste, diríamos, víctima de esa forma de etiquetar en días recientes. Me gustaría saber qué era lo que querías terminar de decir que no te dejó decir Jaime Bailey, que comenzáramos por allí. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Hace muchos años que no me dirijo a mis compatriotas por esta vía tan eficaz. La que trataba de decir, y Bailey lo impidió porque en ese incidente grotesco y desusado de que el entrevistador monte en cólera porque yo no digo lo que él quiere decir y entonces ocupe totalmente la pantalla y vocifere y todo eso hasta que, bueno, le digo, ¿por qué no te callas, no? Que ya es una frase clásica. Mira, Vladimir, lo que yo pienso sobre el problema venezolano básicamente, y es muy bueno que los compatriotas lo oigan, es que las soluciones en política no son nunca las ideales, son las posibles. Y la solución posible es por un entendimiento entre el gobierno y la oposición para que se retorne a las prácticas democráticas correctas y los ciudadanos puedan decidir sobre su destino. Es algo que últimamente ha estado volviéndose imposible. Lo que obstruye esta solución es la explicable angustia de quienes, habiendo incurrido en actos contra la cosa pública, en violaciones de los derechos humanos, en delitos que no prescriben ni tienen limitación geográfica, como son el narcotráfico y el narcolavado. Todas esas situaciones que se suelen presentar en los procesos revolucionarios, porque los procesos revolucionarios no se producen por agregación, y muchos oportunistas que de revolucionarios no tienen nada, ni creen en una revolución, ni creen en el cambio social, se montan en el tren de la revolución para dar salida a sus malas tendencias. Bueno, y eso lo ilustró una novela inolvidable, el doctor Zhivago, en el caso de la Revolución Rusa, y se ha registrado en todas las revoluciones. La Revolución Francesa fue clásica. En la Revolución Venezolana, que ya se puede considerar fracasada en sus objetivos, eso es evidente, que fue asaltada por oportunistas que trataron de utilizarla para su enriquecimiento personal, en una forma, por cierto, desmesurada, ¿no? En niveles que son para nosotros fantásticos, porque hasta ahora los políticos habían sido en alto porcentaje corruptos, pero a la altura de lo que Jaime Lucinchi llamó los robagallinas. Estos se roban elefantes, rinocerontes, mamuts,
sí, lo que van encontrando, pero siempre animales de gran tonelaje. Esa revolución, esa es la traba que hay para una solución política, porque de otra manera el PSV iría a unas elecciones en las cuales él obtendrá lo que realmente tenga. Yo pienso que hasta un 25%, hasta 1 de cada 4 venezolanos puede que esté todavía en esa posición y obtenga la proporción parlamentaria que merece y bueno, pues si pasa a la oposición, pues pasa a la oposición, pero una oposición que siempre será una opción de gobierno, como pasó con el peronismo en la Argentina, que es un movimiento muy homologable con el chavismo venezolano. Entonces, pero hay quien piensa que no, que a los chavistas tenemos que comérnoslo. Y eso no es posible. Nosotros no, los chavistas existen, el chavismo existe, y son otros compatriotas. Ahora, ¿cómo hacer para que quienes... Tenemos que... Rafael, nosotros somos demócratas, defensores, dime. ¿Cómo hacer para que un sector de la población que cree todo lo contrario de lo que tú estás diciendo cambie de opinión? ¿Y cómo hacer para dar ese debate precisamente desde la tranquilidad en que es necesario darlo? Explicar que una sociedad que viva pasándose factura eternamente nunca va a resolver su conflicto. Nunca, al país hay que reconciliarlo. Fíjate que nosotros los venezolanos todos, ahora gobierno y oposición, nos las damos de bolivarianos. Mira, Bolívar lo primero que hizo cuando terminó la guerra de independencia fue llamar a los españoles y reconciliarse. En la historia de Venezuela no se destaca suficientemente lo que fue la reunión de Bolívar y Morillo en Trujillo. Allí hay un monumento olvidado, abandonado, y no se profundiza en el significado de eso. Un Bolívar que ya se sabe victorioso, detiene la guerra por 6 meses y empieza a parlamentar lo que será de los españoles y lo que será de la cantidad de venezolanos que estuvieron permanecieron leales a la corona española una vez que la guerra termine. Bolívar sabía que los necesitaba porque esta gente tenía su dinero en el exterior y era necesario que ese dinero regresara. Bolívar sabía que esa gente tenía el know-how de la agricultura y de la ganadería y sabía que el país estaba devastado y que había que reconstruirlo porque la riqueza agropecuaria venezolana había sido destruida en 15 años de guerra. Entonces delegó al más civilizado y de sus generales y también al más eficaz, por cierto, como general, que fue Antonio José de Sucre, y fue Antonio José de Sucre quien montó el acuerdo de paz que fue interrumpido, pero que después inspiró la conducta de la República en los años siguientes. Volvieron venezolanos que por estar con el rey se fueron a refugiar en Cuba, en Santo Domingo, regresaron a Venezuela y fueron ciudadanos útiles. Algunos que se quedaron en las islas, en Cuba y Santo Domingo, exactamente, fueron después próceres, después de haber sido realistas en Venezuela, fueron próceres de la independencia de esos países. Pero hay que reflexionar. Lo que pasa es que el lenguaje de odio que ha practicado el gobierno ha provocado una reacción de signo contrario en el sector democrático. Entonces, la gente que no tiene por qué saber la historia, porque tú sabes que a la gente la tienen, en todo el mundo occidental, la tienen intoxicada con el béisbol y el fútbol. Sabe de béisbol, sabe de fútbol, pero no sabe de cívica, no conoce sus derechos, no conoce su propia historia. Lo que sabe es al dedillo si Messi metió o no metió más goles que Maradona, y allí nos quedamos, pero no meditan sobre su historia y sobre sus intereses y sobre su economía y sobre el comportamiento cívico. Tenemos esa distorsión en la cultura occidental. Rafael, tenemos que estamos pagando el precio de eso. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, me gustaría saber qué se siente cuando se es etiquetado de colaborador del régimen, de chavista, de vendido, tarifado, etcétera, como te han querido catalogar algunos, incluido, veía el comentario que hizo Jaime Bailey después de la entrevista. Me gustaría
pasarle revista a eso y también profundizar un poco también sobre lo que ha estado pasando en República Dominicana y qué va a pasar en Venezuela con las elecciones. Hay mucha materia para hablar contigo, Rafael. Hacemos la pausa, ya venimos con Rafael Poleo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.